Buenas tardes. Vamos a estudiar un caso de accidente laboral presentado en una empresa de construcción. Debemos plantear las decisiones legales del empleador frente al accidente, y lo primero que debe hacer según la resolución 1401 de 2007 es reportar el accidente de trabajo ante la ARL, conformar un equipo investigador, adoptar una metodología para la investigación del accidente, implementar las acciones correctivas que como producto de la investigación recomienden y buscar asesoría jurídica de un abogado laboral antes posibles demandas e indemnizaciones. El área de recursos humanos antes del accidente debía contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según Decreto 1072 de 2015, y de no ser así pueden sufrir sanciones por incumplimiento. También las afiliaciones del trabajador a Seguridad Social debían estar al día, y después del accidente debe proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resulten de la investigación, efectuar un registro del seguimiento realizado a las acciones ejecutadas y certificar puestos de trabajo seguros a todos los trabajadores. Para reclamar la incapacidad, Juan debe seguir los siguientes pasos. Paso 1. Juan debe notificar a su empresa y a la administradora de riesgos laborales sobre su accidente laboral y su incapacidad para trabajar. Paso 2. Juan debe presentar documentación médica que respalde su incapacidad, incluyendo informe médico que describa su lesión y su incapacidad para trabajar, y certificado de incapacidad emitido por un médico laboral autorizado. Paso 3. Juan debe solicitar a la aseguradora de riesgos laborales que califiquen su incapacidad. Esta calificación determinará el porcentaje de incapacidad que tiene Juan. Paso 4. Juan debe presentar una solicitud de incapacidad ante la aseguradora de riesgos laborales, acompañada de la documentación médica y la calificación de la incapacidad. Paso 5. Juan debe esperar la resolución de la aseguradora de riesgos laborales sobre su solicitud de incapacidad. Si la solicitud es aprobada, Juan recibirá una indemnización por su incapacidad. En cuanto a salarios, Juan debe seguir recibiendo su salario sobre el 66,67% de su salario. La aseguradora de riesgos laborales es la que paga esta incapacidad de origen laboral. De acuerdo con la ley laboral en Colombia, específicamente la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, cuando un trabajador sufre un accidente laboral que le causa una pérdida de capacidad laboral, el empleador tiene la obligación de reubicar al trabajador en un puesto de trabajo que se adapte a sus capacidades y el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización y otros beneficios. En el caso de Juan Pérez, quien sufrió una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, corresponde la indemnización y prestaciones económicas por la pérdida de capacidad laboral, ya que su pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50%, pero no alcanza el 66% requerido para la pensión de invalidez, y no sabemos si cumple con el número mínimo de semanas cotizadas en pensión. En cuanto a los derechos de Juan Pérez, primero, una indemnización por pérdida de capacidad laboral. Juan tiene derecho a recibir una indemnización por la pérdida de capacidad laboral del 50,1%, la cual se calculará según la tabla de evaluación de pérdidas de capacidad laboral establecida en el Decreto 1295 de 1994. 3. Asistencia médica y rehabilitación. La empresa o la aseguradora de riesgos laborales debe proporcionar a Juan asistencia médica y rehabilitación para tratar de recuperar su capacidad laboral. Cuarta, reubicación laboral. Si Juan no puede regresar a su trabajo anterior debido a su condición médica, la empresa debe intentar reubicarlo en un puesto de trabajo que se adapte a sus capacidades.
Si Juan es reubicado en la empresa después de sufrir un accidente laboral que le causó discapacidad, la indemnización por la discapacidad debe ser pagada por la administradora de riesgos laborales. Obligaciones del empleador. Primero, reubicación laboral. El empleador debe reubicar al trabajador en un puesto de trabajo que se adapte a sus capacidades y habilidades, siempre y cuando sea posible dentro de la empresa. Segundo, análisis de capacidades. El empleador debe realizar un análisis de las capacidades y habilidades del trabajador para determinar qué tipo de trabajo puede realizar. Tercera, adaptación del puesto de trabajo. El empleador debe adaptar el puesto de trabajo para que se ajuste a las capacidades y habilidades del trabajador. Cuarta, capacitación y entrenamiento. El empleador debe proporcionar capacitación y entrenamiento al trabajador para que pueda realizar su nuevo puesto de trabajo de manera efectiva. 5. Mantenimiento del salario. El empleador debe mantener el salario del trabajador en el nuevo puesto de trabajo, siempre y cuando sea posible dentro de la empresa. De acuerdo con la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, en Colombia, si el empleador no tiene un puesto de trabajo disponible para reubicar a Juan Pérez, quien sufrió una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, el empleador debe seguir los siguientes pasos. 1. Notificación a la aseguradora de riesgos laborales. El empleador debe notificar a la aseguradora de riesgos laborales que no tiene un puesto de trabajo disponible para reubicar a Juan Pérez. Segunda notificación a la autoridad laboral. El empleador debe notificar a la autoridad laboral competente que no tiene un puesto de trabajo disponible para reubicar a Juan Pérez. Tercero, pago de la indemnización. El empleador debe pagar a Juan Pérez la indemnización correspondiente por la pérdida de capacidad laboral, de acuerdo con la tabla de evaluación de pérdidas de capacidad laboral, establecida en el Decreto 1295 de 1994. Soluciones para garantizar el cumplimiento normativo y proteger los derechos de Juan Pérez. Proporcionar la debida afiliación de los trabajadores a seguridad social. De implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que incluya la identificación y evaluación de los riesgos laborales, la implementación de medidas para controlarlos. Establecer acciones preventivas para evitar futuros accidentes. Hacer seguimiento y evaluación al sistema de gestión de seguridad y salud. Cancelar a Juan Pérez todos los pagos correspondientes a salarios e indemnizaciones. Brindar puestos de trabajo seguros. Capacitar a los trabajadores en riesgos laborales.